Sonsón, el pueblo más grande del oriente antioqueño con más de 2 siglos de historia, es un lugar que se extiende entre el frío del páramo y el calor de su gente, donde la arquitectura colonial y los paisajes sobrecogedores han dado forma a una vida marcada por las remembranzas, la fe y la agricultura. Pues su variedad de pisos térmicos lo convierten en motor agrícola del departamento. Y entre toda esta abundancia hay un fruto que sobresale, pero no visible en los surcos, sino en la memoria, en las palabras que lo nombran y en la forma en que se reconoce a sí mismo: el maíz. Todo comenzó en un territorio casi inexplorado. Solo existían montañas, bosque espeso y caminos por abrir. En ese vacío geográfico se gestó un movimiento clave para Antioquia y el país: la colonización antioqueña. Un proceso que no solo fundó pueblos, sino que cambió el paisaje, la vida, la cultura y tejió una identidad que todavía nos atraviesa. O sea, Sonsón fue motor de la colonización antioqueña del suroccidente colombiano. Sabemos pues por la historia que Sonsón se fundó en 1800 y para esa época, que son los finales de la colonia, pues el manejo de las tierras era muy diferente. Todo eran unas concesiones en donde unos señores eran dueños de grandes extensiones de tierra, pero de ahí no se podía pasar. Cuando hubo el cambio de régimen en España, que se acabó la dinastía de los Austrias y llegó la de los Borbones, hubo unas reformas muy interesantes en donde empezaron digámoslo así, a democratizar un poquito la tierra. Ese fenómeno llegó hasta Antioquia. Para ese entonces, en gran parte de Antioquia, no existían pueblos ni una ocupación formal del territorio. Aún así, ya había quienes se habían adelantado, colonos que por cuenta propia habían llegado hasta esas tierras para establecerse, aunque sin ningún tipo de permiso ni control. Era una ocupación inicial, silenciosa, que sin parecerlo, empezaba a transformar el país. Se fundó entonces Sonsón a la par con Abejorral. Sonsón se fundó en 1800, Abejorral en 1812, y viene mucha gente de Río Negro, de Marinilla y de Medellín. Fundan aquí pues sus casas, abren sus tierras, entregan los solares, y es tan bien visto y tan buen negocio que siguen llegando más y más. Entonces ya los que llegan de pronto tienen más recursos que los que estaban. Y casi que los desplazan, pero con un desplazamiento muy simpático, porque ellos venían aquí y simplemente al que le habían adjudicado un solar en el pueblo, un terreno, que había llegado sin nada, pues con las manos para trabajar, le ofrecen un dinero por ese solar y por esa casa. Cuando ya se establecieron aquí, gentes importantes, ellos quisieron seguir explorando y siguieron hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde fundadora de pueblos, lo que es el viejo Caldas, que lo componen Caldas, Risaralda, Quindío, el norte del Valle y el norte del Tolima, es colonización antioqueña. A medida que estas comunidades crecían, algunas se quedaron atrás, pero la esencia de la colonización antioqueña sigue siendo fundamental para entender la historia y el desarrollo de la región. Y en medio de todo este proceso, una figura fue clave para conectar estos territorios y hacer posible ese movimiento: los arrieros. Pues es que ellos fueron los colonizadores. Mira, ese era el transporte de la época. O sea, ¿quién dinamiza y quién mueve hoy la economía? El transporte terrestre, el transporte aéreo, los ferrocarriles. No, en aquella época los arrieros eran dueños de 50 mulas, de 100 bueyes, y eran grandes caravanas porque eran empresarios. Sin estos hombres pujantes, la colonización no habría avanzado con la misma fuerza ni rapidez, porque además no solo movían comunidad, también trasladaban semillas y alimentos que se convirtieron en la base de la vida en estos nuevos territorios. Entre esos productos, el maíz tuvo un papel esencial. Fue gracias a este alimento fundamental que las comunidades pudieron asentarse, crecer y consolidar su economía. Hay una frase o un libro que dice: sin maíz no hay país. Cuando llegaba el colono, ¿qué era lo primero que hacía? Pues desbrozar el monte, y eso es lo que se ve en ese poema maravilloso de Gregorio Gutiérrez González, La memoria del cultivo del maíz, que nos muestra cómo llegan, cómo socolan, cómo barbechan, cómo tumban,
cómo limpian, cómo queman, cómo siembran y cómo cosechan. Entonces la primera necesidad del colono era esa, sembrar y producir comida. Y la comida era maíz. Y el maíz colonizaba los terrenos. Lo primero que sembraba un papá de una gran familia era la huerta con maíz. Porque el maíz era y sigue siendo un producto que sirve para todo, tanto para los humanos como para los animales, ¿no es cierto? Las bestias, para hacer cuidados para los gatos, para los perros y para el humano, pues que de un maíz que hace uno. Empecemos, más delicioso que un chocorazado. El choco de granado blanditico para hacer tortas de chocolo, para hacer colada de maíz. El maíz no solo alimentó el cuerpo de los colonos antioqueños, también les dio arraigo. Su versatilidad lo convirtió en el producto principal en todo el territorio. Y a medida que la vida en Sonsón tomaba forma, también crecía la costumbre de celebrar. Desde sus primeros años, este fue un pueblo acostumbrado a reunirse, a vestir la vida cotidiana con música, color y tradiciones. De ese ambiente nacieron muchas fiestas, pero una en especial empezó a tomar protagonismo. Una que tenía el maíz como centro, como símbolo y como memoria compartida. Parece ser que hubo una orden del gobernador de Antioquia, por allá en 1935 más o menos, donde ordenaba que en todos los municipios se celebraran las fiestas del café. Se hiciera una fiesta por el café. En Sonsón, los directivos de turno, los gobernantes, el consejo, en fin, dijeron que no, que café no, aquí apenas estaba empezando el café, que aquí era el maíz, y que era la colonización antioqueña, y que era la tradición, y que era Gregorio Gutiérrez González. Entonces establecieron la fiesta del maíz y lo hicieron a través de un acuerdo municipal. O sea, era una ley municipal celebrar la fiesta del maíz. 1938. Inicialmente se hacía en casas como de la gente de la Junta. Se reunían 2 días y se ponían sus trajes típicos, las damas lucían sus trajes típicos y se hacían bailes y se hacían las comidas típicas con el maíz y todo esto se pasaba delicioso. Con los años la fiesta comenzó a crecer. Sonsoneños que vivían en otras tierras aprovechaban para regresar, para encontrarse con sus familias y para reconocerse en las tradiciones que los formaron, volviéndose la fiesta un punto de reencuentro. Y como resultado de este crecimiento llegaron los desfiles, siendo uno de ellos el más representativo, una puesta en escena que narra el poema Memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquia de Gregorio Gutiérrez González. Lo que hizo grande esa fiesta fue precisamente ese gran desfile que fundó Rómulo Carvajal con el desfile de los 30 peones, que es el ícono de la fiesta, buscando en dónde comenzar la rosa de un bosque primitivo, la espesura. 30 peones y un patrón por jefe van recorriendo en silenciosa turba. Bueno, la fiesta siempre se planeó como un homenaje a Gregorio Gutiérrez González y la remembranza de la memoria del cultivo del maíz en Antioquia. O sea, eso siempre estuvo ahí. La tía Miriam Correa era la encargada del desfile de los 30 peones. Yo estoy hablando de muy infante, era por ahí 8 o 10 añitos, desde que estábamos estudiando, porque ella nos incluía en toda la programación que ella hacía desde la biblioteca y desde la Sociedad de Mejoras Públicas, que ella formaba parte. Entonces, nosotros fuimos creciendo como pues a mí, con ese gusto pues y con esa felicidad de participar, de esperar que llegaran las fiestas del maíz con esa alegría de que en qué nos va a poner la tía, en qué nos va a ocupar, en qué nos va a poner a desfilar. Y formábamos parte pues del desfile de los 30 peones, del grupo de teatro que ella tenía, y formábamos parte de los desfiles así. Y así como el desfile de los 30 peones tiene origen en el sentido propio de la fiesta, hubo otro que surgió de una escena viva y cotidiana: la llegada de las familias campesinas al pueblo. La familia Castañeda simboliza la llegada de los campesinos que querían venir a su pueblo porque se celebraban fiestas, entonces también querían venir con su familia a parrandear, a disfrutar, a tomarse sus aguardienticos o sus chichas. Entonces usted veía que había en la calzada bulla y era que habían llegado los de los medios, los de los potreros, planes. Entonces esas eran las familias castañedas.
ya pues lo organizaron como en evento más adelante. Y básicamente eran pues como los dos desfiles, el de la familia Castañeda, que era la llegada al pueblo, y el de los 30 peones, que era el desfile insignia. Con los años, a los desfiles centrales se le han sumado otros de carácter más esporádico, que aparecen y desaparecen según el momento. Actualmente también existe el desfile del maicito, primeros pobladores, artes y oficios y el entierro de la tusa, que en sus inicios era un baile simbólico con velas y rituales de cierre. A todas estas representaciones culturales se le suma algo imprescindible: el reinado, que ha tenido sus cambios pero sigue siendo parte del corazón de la fiesta. El hecho de que la fiesta del maíz sea tradición, raza colonial antioqueña, no deja de ser también el gran reconocimiento a la mujer, porque es que el maíz es una mujer, la mazorca es una mujer, es la matrona, es la que hizo la generación, es la que todo. Entonces la fiesta del maíz es una fiesta, es un homenaje a la mujer. Entonces obviamente la mujer tiene que ser la reina. Algo que me marcó fue el día que realicé mi carroza con el apoyo de mi familia, que ya estaba directamente en competencia. Ese año recuerdo que el lema que tenía la fiesta del maíz era homenaje a la mujer sonsoneña. Entonces la carroza representaba eso, la mujer sonsoneña, pero también el patrimonio arquitectónico y cultural que tenemos en el municipio de Sonsón. Y la verdad me disfruté muchísimo eso. Siempre he sido muy feliz cuando recuerdo esta experiencia tan bonita que marcó mi vida. Hoy en día las mujeres representan grandes cargos, las mujeres se desempeñan y son líderes. Entonces este cargo como soberana del maíz considero que es eso, el poder alzar la voz por otras mujeres, poder representarlas y poder ayudar a las personas que lo necesitan, dejando una huella en todos aquellos que pasan por la vida de uno. La reina del maíz debe ser como una gestora social del municipio y ejercer un rol muy importante para ser la pregonera de la próxima fiesta del maíz. Eso debe ser la reina, la que invita, la que pregona la fiesta del maíz. La fiesta del maíz es el símbolo cultural más importante de Sonsón. Cada agosto el pueblo comienza a llenarse. Hay música, hay reencuentros, hay memoria. Son días que muchos esperan. Y al llegan familias, turistas, trajes típicos, colores y cañas de maíz adornando los balcones. Porque aunque en estas montañas pocas veces se observa una planta de maíz, este abunda en la memoria de la comunidad. Hay mucha gente que en la época actual dice, y es que no siguen celebrando fiestas del maíz, si en Sonsón no siembran maíz. Es que las fiestas del maíz no son fiestas del maíz porque en Sonsón haya habido o haya actualmente mucho o poco maíz, siembra de maíz. El campesino nuestro conserva esa tradición. La tradición del maíz está en todos los hogares campesinos. Precisamente esa es la importancia de los desfiles, sobre todo el de los 30 peones. Hacerle entender a la gente que la fiesta del maíz es la fiesta de la mujer maíz y del maíz colonizador, y que esa es la grandeza de Antioquia. A pesar de que el maíz se celebra en la fiesta, también se honra en lo cotidiano, en las cocinas, en las recetas heredadas y en las manos que lo transforman cada día. Hay quienes han encontrado formas de mantener viva esta herencia, y uno de estos lugares es La Popular, un restaurante en Sonsón donde el maíz y la historia son los protagonistas. Hacemos enfoques como al rescate de toda esta cultura que se fue perdiendo y que estamos recuperando en este momento. La inspiración como tal de La Popular se basa en nuestras abuelas, madres que fueron y abuelas que fueron muy dedicadas a toda la cocina. Entonces es como empezar como a traer todo esto que hace parte de nuestro patrimonio inmaterial y que es lo que realmente somos, porque estamos perdiendo nuestra identidad, no sabemos quiénes somos como colombianos. El desafío más grande, desafortunadamente, es conseguir el maíz, porque es como un contrarreloj. Si hoy sale el maíz, podemos pasar 2, 3, 4, 5, 6 semanas
2 meses sin poder volver a conseguir más maíz. Pero este homenaje a lo que somos no se queda solo en las cocinas. A las afueras de Sonsón hay otro lugar donde esta herencia cobra vida de manera profunda. La Granja Museo Vivo del Maíz. Allí el maíz se cuida y se comparte como parte de una memoria viva que crece significativamente en las nuevas generaciones. A nosotros, ¿qué nos motivó a empezar a sembrar ese maíz? Precisamente porque se estaba perdiendo toda esa herencia cultural que traíamos de los abuelos, ¿cierto? Nuestros abuelos se levantaron sembrando maíz para hacer sus recetas y ya en Sonsón ya no se estaba encontrando maíz en ningún lado. Sea un museo con una temática más inmersiva, más participativa del turista, donde usted pueda ver todos los procesos desde la siembra hasta la transformación y pues obviamente tiene que tener el componente de banco de semillas y de elementos de cultura maicera, pero el fuerte del Museo Granja Vivo del Maíz es precisamente que la persona tenga una interacción completa en todos los procesos del rescate de semillas de maíz y de sus tradiciones y de sus recetas. Y si el maíz es símbolo de identidad, Sonsón es tierra de abundancia. Es un municipio que se ha caracterizado por ser una despensa de alimento. A lo largo del tiempo, distintos cultivos han cobrado fuerza económica en la región. El aguacate y el higo, por ejemplo, han tomado protagonismo en algunas veredas y corregimientos, y con ellos también han surgido nuevas fiestas, nuevas formas de celebrar lo propio. Y aunque eso habla de una región dinámica y en transformación, también deja la pregunta: ¿hasta qué punto esas nuevas representaciones podrían desplazar lo que por tanto tiempo ha sido símbolo de identidad para el pueblo? En lo más mínimo, antes es un apoyo, porque es que la tradición de las fiestas en 1938, estamos hablando de muchísimos años, ¿no es cierto? De muchísimos años. ¿Por qué no hacemos la fiesta de la papa? Aquí se cultiva mucha papa, criolla, capira, pero no hacemos la fiesta de la papa porque está la fiesta del maíz. Entonces la gente de Tierra Fría hace la fiesta del maíz. Entonces es imposible que haya un solo cultivo que los aglutine a todos, pero sí existe el maíz, porque todo Sonsón se abrió con maíz, sea para el Magdalena Medio, sea para el Cauca, todo se abrió con maíz. Entonces esas fiestas las han sabido integrar muy bien, porque si cada año se hace una reina, se reúnen las fiestas veredales, se saca una reina, y cada 2 años se hace la fiesta del maíz, en donde van a participar esas reinas veredales, pero me parece que es excelente, que todos tienen validez. Y aunque el paisaje se transforme y lleguen otras formas de celebrar, el maíz sigue siendo la raíz, porque si la fiesta aún tiene sentido, es porque nos cuenta lo que fuimos. Pero, ¿cómo hacemos para que siga teniendo lugar en lo que seremos? Para nosotros, desde la idiosincrasia, es un evento cultural que nos ha marcado a través de la historia. Y yo pienso que es un hito que no podemos borrar. Entonces me parece que es supremamente importante que lo hagamos con los niños, con el semillero, que empecemos, pero es desde nuestros hogares, porque es que yo digo que eso no es porque yo voy a ser la reina, yo voy a ser la candidata, entonces me voy a poner un vestido y pare de contar. Y yo me pongo un vestido típico desde las 8 de la mañana y a las 12 de la noche me lo bailé y le saqué jugo en la plaza y me lo quito porque ya llegué a mi casa a acostarme. Parece que la diferencia ha sido muy marcada en torno a la participación desde el semillero, desde los niños, con las instituciones educativas, porque me parece que es muy valioso y hemos tratado mucho a través de las generaciones de que ese semillero vaya creciendo, pero con el gusto de caracterizar a un campesino, no de sentirse disfrazado. La participación de los niños en las fiestas del maíz es una esperanza de que la fiesta va a estar a perpetuidad. Entonces, a los niños que están ahora les está tocando y van a crecer con eso. El maíz fue semilla, alimento y camino. Hoy es símbolo, es legado, es fiesta. Una fiesta que no solo celebra lo que fuimos, sino lo que aún podemos ser si elegimos no olvidar. Porque mientras el maíz siga presente, en las manos, en la palabra, en la celebración, Sonsón seguirá teniendo una raíz firme para sostener su identidad. Lo importante ahora es no dejar de cultivar.
Llegan los viejos amigos y elevan copas para